Fénix. Capítulo 127. El viento siguió pasando entre ambos, moviendo apenas el cabello de Tori y el borde del enorme camperón que llevaba encima del pijama. Ninguno habló enseguida. El reencuentro había sido demasiado brusco, demasiado inesperado, como para que alguna palabra saliera de forma natural. Tori seguía de pie junto al banco, con el cigarrillo consumiéndose lentamente entre sus dedos, mientras Katsuki permanecía unos pasos más allá, rígido, con esa mirada intensa clavada sobre ella como si todavía no terminara de aceptar que realmente la tenía enfrente. El silencio se estiró unos segundos más como si 8 años de distancia se hubieran acumulado en sus gargantas al mismo tiempo, hasta que algo en Tori terminó por romperse primero. La bicolor dio un paso rápido hacia él. Y antes de que Katsuki pudiera reaccionar del todo, le estampó una cachetada. El sonido seco del golpe rompió la quietud del parque. No fue una bofetada especialmente brutal, pero sí cargada de rabia contenida, de esa que no nace de un capricho momentáneo, sino de algo que llevaba mucho tiempo ardiendo por debajo de la piel. Katsuki giró apenas el rostro por el impacto, sorprendido de verdad. Tori lo miró con el pecho agitado, la mano todavía levemente tensa y los ojos encendidos por una mezcla de furia, dolor y reclamo acumulado. Tori, ¿por qué le hiciste eso a Briar? La pregunta salió como una exigencia. No como una duda. Katsuki volvió lentamente el rostro hacia ella, todavía absorbiendo el golpe y el ataque inesperado. Katsuki. Espera, déjame explicártelo. Tori. No te hagas el idiota. La voz de la bicolor tembló apenas, no de miedo, sino de la intensidad con la que estaba sosteniendo todo eso. Tori, ¿por qué le hiciste eso? ¿Por qué tuviste que terminar las cosas así con ella? Katsuki apretó la mandíbula. Katsuki, no sabes toda la historia. Tori, sé suficiente. Katsuki, no. No sabes una mierda. La respuesta salió con ese tono áspero y frontal tan suyo, y eso solo consiguió que la mirada de Tori se endureciera todavía más. Tori. Claro. ¿Por qué tú siempre crees que si no explicas nada, los demás tienen que adivinar lo que pasa en tu cabeza? Katsuki hizo una mueca de fastidio, como si quisiera responder de inmediato, pero Tori no se lo permitió. Tori, es mi mejor amiga, Katsuki. Y tú la hiciste pedazos. Hubo un segundo en el que la rabia de la bicolor se sostuvo tan limpia y tan directa que incluso él dejó de interrumpirla. Tori, no me importa que tanto hayas madurado. La lastimaste y mucho, basura. Katsuki la observó en silencio durante un instante más. Su expresión seguía tensa, endurecida por la incomodidad del encuentro, por el golpe y por el hecho de que, de todas las cosas que podían pasar entre ellos en ese reencuentro, esa fuera la primera conversación real que estaban teniendo. Cuando volvió a hablar, su voz salió más baja. Igual de seca. Pero más controlada. Katsuki, ¿ya terminaste? Tori no respondió enseguida. Su pecho seguía subiendo y bajando un poco más rápido de lo normal, pero al menos se quedó quieta. Katsuki exhaló con fuerza por la nariz y apartó apenas la mirada hacia un costado antes de volver a clavarla en ella. Katsuki. Bien. Entonces escucha. El tono cambió lo suficiente como para que Tori notara que, esta vez, no estaba a punto de esquivar el tema. Y entonces Katsuki comenzó a explicarle. No lo hizo de forma elegante. Tampoco con suavidad. Habló como él sabía hacerlo, con frases secas, directas, a veces incómodas, a veces demasiado honestas para sonar bonitas. Al principio Tori intentó interrumpirlo un par de veces, todavía cargada de enojo, pero él no se lo permitió. Siguió hablando, sosteniéndole la mirada, dejando salir de a poco una verdad que ella no había conocido completa hasta ese momento. A medida que lo escuchaba, la expresión de la bicolor fue cambiando, la rabia no desapareció de golpe. No podía hacerlo. Pero empezó a perder fuerza, a chocar contra algo mucho más complejo de lo que ella había querido imaginar durante esos 2 años. Su postura dejó de estar tan rígida. Su respiración se fue calmando. Y, poco a poco, el enojo feroz que la había empujado a golpearlo empezó a transformarse en una incomodidad mucho más pesada. Cuando Katsuki terminó, el parque quedó en silencio otra vez. Tori no dijo nada de inmediato. Solo lo miró. Lo miró de una forma distinta a la de antes. Ya no con esa furia ciega que había traído consigo al inicio del reclamo, sino con una mezcla extraña de comprensión, cansancio y algo parecido a la resignación. No era que le gustara lo que había escuchado. No era que de pronto todo quedara bien. Pero ahora entendía. Y entender cambiaba las cosas. Bajó lentamente la mirada hacia el cigarrillo casi consumido entre sus dedos, dejó escapar el aire por la nariz y volvió a alzar la vista hacia el Tori. ¿Es en serio? Katsuki no respondió. Tampoco parecía esperar una absolución.
La bicolor se pasó una mano por el rostro, todavía procesando todo, y luego negó apenas con la cabeza, Tori. Aún sigue sin gustarme que lo hayas hecho. Katsuki. No necesito que te guste. Tori. Bien. Katsuki. Bien, la respuesta fue tan típicamente suya que, por un segundo, a Tori casi le dieron ganas de golpearlo otra vez. Casi. Pero no lo hizo. En cambio, soltó una exhalación larga y se apartó un paso, dejando que la tensión del cuerpo bajara lo suficiente como para no seguir empujando aquella conversación hacia un lugar peor. Ya no le haría más preguntas sobre Briar. No porque el tema hubiera dejado de importarle, sino porque ahora entendía que había cosas detrás de todo eso que no podían resolverse allí, a la madrugada, en medio de un parque y después de 8 años sin verse. Y también porque, aunque le costara admitirlo, lo que él acababa de decir alcanzaba para que dejara de mirarlo únicamente como el villano de esa historia. El cigarrillo terminó de consumirse entre sus dedos, el banco quedó entre ambos como una frontera silenciosa. Tori terminó de apagar el cigarrillo con la suela de la zapatilla y volvió a sentarse, aunque ya no con la misma rigidez de antes. Katsuki seguía a unos pasos, con las manos en los bolsillos y esa tensión natural en el cuerpo que parecía acompañarlo incluso cuando no estaba peleando con nadie. El parque permanecía casi vacío, envuelto por la luz tenue de los faroles y el rumor lejano de la ciudad dormida. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. La discusión sobre Briar había roto la barrera inicial, sí, pero ahora había otro problema. Había demasiadas cosas que podían decirse y ninguna parecía sencilla. 8 años no se resumían con una frase. 8 años eran demasiadas heridas, demasiadas ausencias y demasiados caminos separados. Fue Tori quien habló primero, con la vista fija al frente. Tori. ¿Te ves raro? Katsuki soltó una exhalación breve por la nariz, casi una risa seca. Katsuki. Tú también. La bicolor giró apenas el rostro hacia él, con una ceja levantada. Tori. Me lo dicen muy seguido. Katsuki. No me refiero solo a la cara. Eso hizo que Tori se quedara mirándolo un segundo más. Había algo en la forma en que lo dijo que no sonó a burla. Sonó a que realmente lo estaba pensando. Tori. No recuerdo que eras así de tranquilo. Katsuki hizo una pequeña mueca. Katsuki. Sigo siendo yo. Tori. Sí, tristemente eso se nota y la miró de reojo. Katsuki. Y tú sigues hablando de más. Tori. Gracias, es parte de mi encanto. Luego él terminó acercándose y se dejó caer en el extremo opuesto del banco, dejando una distancia prudente entre ambos. No por rechazo exactamente, sino porque esa era la forma más natural en que dos personas como ellos podían compartir espacio después de tanto tiempo. Apenas lo vio sentarse, Tori metió la mano en el bolsillo del camperón, sacó otro cigarrillo y se lo llevó a los labios. Después levantó una mano, concentró un poco de energía fénix en la punta del dedo y encendió el tabaco con un pequeño brillo cálido. La llama improvisada duró apenas un instante. Tori dio una primera calada lenta, larga, dejando que el humo le llenara el pecho antes de soltarlo hacia el aire frío. Katsuki la observó de reojo. Katsuki. Qué asco. Tori no lo miró. Solo dejó salir otra pequeña nube de humo. Tori. Nadie te obligó a sentarte al lado. Katsuki. Podrías morir de algo menos estúpido. Tori. También podría cerrarte la boca, pero aquí estamos. Él bufó apenas. Katsuki. Sigues teniendo respuestas de mierda. Tori. Y tú sigues mereciéndotelas. Hubo un pequeño silencio después de eso. Menos tenso que antes. Más extraño. Más soportable. Katsuki. Así que finalmente te dignaste a volver. La frase fue simple, pero el peso detrás de ella no lo era. Tori bajó un poco la mirada hacia el cigarrillo entre sus dedos. Tori. Sí. Katsuki. 8 años. La bicolor soltó una risa mínima, sin humor. Tori. Sí. Ya me di cuenta de que a todos les gusta recalcarlo. Katsuki. Porque te lo mereces. Tori no respondió enseguida. No podía discutir eso. Tori. No pensaba volver todavía. Katsuki la observó con más atención al escuchar eso. Katsuki. Pero volviste igual. Tori. No por las razones que habría querido. El rubio ceniza no necesitó preguntar a qué se refería. Eon ya estaba flotando sobre todo desde antes, ensuciando incluso ese reencuentro inesperado. Katsuki. Shoto fue a buscarte por eso, ¿no? Tori asintió y dio otra calada. Tori. Sí. Él guardó silencio un instante antes de hablar otra vez. Katsuki. Entonces la cosa debe estar jodida de verdad. Tori. Está al borde del colapsar. El viento volvió a mover apenas los árboles del parque. En algún punto lejano de la ciudad sonó una sirena, pero allí seguía predominando esa calma nocturna casi real. Katsuki. Sí que causaste un revuelo cuando apareciste en las noticias. Tori giró la cabeza con sorpresa. Tori. ¿O viste? Katsuki.
Todo Japón lo vio. La bicolor resopló y se dejó caer un poco más contra el respaldo. Tori. Fantástico. Justo lo que quería. La bicolor chasqueó la lengua, en señal de molestia. Katsuki. Con esa pinta que llevas, de seguro pensarán que eres un desastre, Tori. ¿Qué tiene mi pinta? Él la recorrió con la mirada sin demasiado disimulo. El camperón enorme, la remera oversize, los pantalones livianos y las zapatillas amarillas. Katsuki. Pareces un vagabundo. Tori soltó una risa corta genuina esta vez, con el cigarrillo todavía entre los dedos. Tori. Es casi medianoche, Katsuki. No iba a venir vestida para una alfombra roja. Katsuki. Igual no te serviría. Te reconocen aunque te tapes hasta la cara. Tori. Gracias por recordármelo. Ya tuve suficiente trauma por una noche. Él bufó apenas, pero sin agresividad real. Luego hubo otra pausa. Una menos tensa, más pensativa. Hasta que Katsuki habló otra vez, esta vez con un tono algo más bajo. Katsuki. ¿Te has vuelto alguien gigante? Tori pestañeó. Tori. ¿Perdón? Katsuki. No literalmente, idiota. Ella lo miró de lado. Katsuki. Tu agencia, tu carrera, la música, el ranking, estás por todas partes, incluso en Japón es imposible no verte. La bicolor no respondió de inmediato. Porque escuchar eso de él, dicho así, sin sarcasmo ni veneno, la descolocó más de lo que quería admitir Rory. Bueno, supongo que el esfuerzo sirvió de algo, Katsuki. Supongo. Tori entrecerró los ojos. Tori. Eso sonó casi como un cumplido, Katsuki. No lo arruines. Ella sonrió apenas. Tori. Tú tampoco te quedaste atrás. Escuché lo del puesto 15. Katsuki hizo una mueca instantánea. Katsuki. Cállate. Tori. No. Me pareció muy gracioso, Katsuki. Fue por gente idiota que no sabe apartarse, Tori. Fue porque les gritas a los civiles, Katsuki. Porque se ponen en peligro. Tori. Tú no cambiaste nada. Katsuki. Y tú sigues riéndote demasiado cuando algo me sale mal. Tori. Porque suele ser muy divertido. Por primera vez desde que se encontraron, Katsuki dejó escapar una risa breve de verdad. Apenas un sonido bajo, casi incrédulo, pero real. Y eso hizo que Tori se quedara mirándolo un instante más de la cuenta. Había cambiado, no en lo esencial. No en esa forma brutal y frontal de ser él. Pero sí en pequeños lugares. En las pausas. En cómo ya no explotaba a la primera. En la forma en que podía sostener una conversación sin prender fuego el parque entero. Katsuki notó que ella lo miraba y frunció apenas el ceño. Katsuki. ¿Qué? Tori. Nada. Katsuki. Mientes horrible. Tori. Solo estaba pensando. Katsuki. Mala idea. Ella bufó con diversión y dio otra calada. Tori. Estaba pensando que, sí cambiaste un poco. Él se quedó en silencio un segundo. Katsuki. Tú también has cambiado mucho. Pareces más madura y menos loca. Tori bajó la mirada hacia el cigarrillo otra vez, más tranquila que antes, aunque no exactamente en paz. Tori. No sé si eso es bueno. Katsuki la observó de perfil. El parque estaba lo bastante iluminado como para que pudiera ver el cansancio en su rostro, la tensión todavía metida en los hombros y algo más profundo escondido detrás de la calma aparente. Katsuki. ¿Estás cansada? Tori. Lo estoy. Katsuki. Entonces, ¿por qué demonios estás aquí fumando sola en un parque en lugar de dormir? La pregunta era brusca, pero no sonó vacía. Sonó real. Casi preocupado, aunque dicho a su manera. Tori tardó un poco en responder. Tori. Porque no podía dormir. Katsuki. Obvio. Ella soltó una pequeña exhalación, y esta vez el humo salió junto a ella. Tori. Todo se siente demasiado junto. Volver. Eon. Ver a Shoto. Verte a ti. Estar otra vez en este barrio. Su voz se apagó apenas al final. Tori. Es como si mi cabeza no supiera en qué desastre concentrarse primero. Katsuki no dijo nada enseguida. Solo la escuchó Tori. Y odio eso. Katsuki. Sí. Ya me di cuenta. Tori. Gracias por tu enorme aporte emocional, Katsuki. No soy Izuku. La frase salió tan directa que el aire pareció cambiar de golpe entre ellos. Tori se quedó quieta. Katsuki también había dicho su nombre sin pensarlo demasiado, pero una vez que estuvo ahí, ya no podía retirarlo. La bicolor apartó la mirada hacia el frente y dejó pasar unos segundos antes de hablar. Tori. No. No lo eres. No sonó cruel. Ni fría. Solo cansada. Katsuki apoyó los antebrazos sobre las piernas y miró hacia el suelo un momento. Katsuki. Lo siento. Otra pausa. Más pesada esta vez. Tori sostuvo el cigarrillo entre dos dedos, observando el extremo encendido un segundo antes de atreverse a preguntar. Tori. ¿Cómo está?
Katsuki giró un poco la cabeza hacia ella, sabiendo perfectamente de quién hablaba sin necesidad de que lo nombrara. Katsuki. Sigue siendo un Deku. La respuesta hizo que Tori soltara una risa suave, casi involuntaria. Tori. Eso no responde nada. Katsuki. Lo sé. La bicolor mantuvo la vista al frente unos segundos, pero esta vez no se quedó ahí. Tori. ¿De verdad está bien? Katsuki la observó de reojo. Katsuki. Sí, Tori. ¿Le gusta enseñar? La pregunta salió más rápido de lo que quería, y eso hizo que Tori frunciera apenas el ceño contra sí misma. Katsuki. Pues sí, Tori. ¿Mucho? Katsuki soltó una exhalación seca por la nariz. Katsuki. Eres pésima fingiendo que no te importa, Tori. Solo responde. Él guardó silencio un segundo antes de acceder. Katsuki. Sí. Le gusta y mucho. Los alumnos lo quieren, los mocosos lo siguen a todas partes y él actúa como si todavía le sorprendiera. Eso le arrancó una sonrisa más tenue a la bicolor Tori. Suena a él. Katsuki. Lo es. Tori bajó un poco la mirada y siguió preguntando, como si una vez abierta la puerta ya no pudiera cerrarla del todo. Tori. ¿Y las conferencias? ¿También le gustan? Katsuki. Así es. Toma mucho de su inspiración y fanatismo de Olmig y da buenos discursos. Tori. Entonces sigue igual. Katsuki. Bastante. La bicolor apretó apenas los labios, como reuniendo valor para la siguiente pregunta. Dio otra calada, más lenta esta vez. Tori. ¿Y las brasas? El silencio que siguió fue más denso. Katsuki ya no apartó la vista hacia otro lado. Simplemente la sostuvo unos segundos antes de responder. Katsuki. Las perdió al graduarnos. La frase le golpeó a Tori con una quietud mucho peor que cualquier dramatismo. Ella no reaccionó enseguida. Solo se quedó mirando al frente, inmóvil, como si su cuerpo necesitara un instante más para dejar que esas palabras terminaran de asentarse. Tori. Entonces, el One for All dejó de existir. Katsuki. Sí. El viento volvió a pasar entre los árboles. Tori. Soy una basura. Katsuki. Fuiste tú la que lo dijo. No yo. La bicolor tragó saliva con discreción. Fori. Lo sé. Pero si hubiera sido más fuerte en ese momento, Izuku seguiría teniendo el One for All y no hubiera tenido que abandonar su sueño. Katsuki apoyó los codos en las rodillas y siguió hablando, esta vez con la mirada clavada en el suelo. Katsuki. En estos últimos años intenté encontrarle otra forma de volver a ser héroe. Tori giró apenas el rostro hacia él. Katsuki. Busqué opciones. Hablé con soporte. Hablé con Atsume. Traté de mover todo lo que pude. La bicolor no dijo nada. Solo lo escuchó Katsuki. Pero está siendo imposible. Atsume me lo dijo desde el principio. Incluso con un precedente como el traje de Iron Mig, sigue siendo algo ridículamente costoso. Olmig tuvo que vender prácticamente todo su patrimonio para hacer posible esa mierda. Las palabras cayeron una detrás de otra, secas, pesadas, imposibles de suavizar. Tori se quedó completamente quieta. Y entonces la culpa le pegó de lleno en el pecho. Todo el aire pareció volverse más espeso por un instante. Porque de pronto aquello que había sospechado durante tanto tiempo, aquello que había imaginado como una posibilidad, se convertía en una realidad mucho más cruda. Olmig había tenido que entregar absolutamente todo. Y aún así, el resultado seguía siendo algo irrepetible, casi imposible de replicar. Bajó lentamente la mirada hacia sus manos. Tori. Ya veo. ¿Con que tú también, C? Atsuki giró apenas la cabeza hacia ella, notando el cambio inmediato en su expresión. La bicolor tardó un segundo en hablar otra vez. Cuando lo hizo, su voz salió más baja, mucho más sincera. Tori. Justamente me fui por eso. Katsuki frunció apenas el ceño. Katsuki. ¿Qué? Tori dejó escapar una exhalación lenta y se obligó a sostenerle la mirada. Tori. Todo lo que hice. La agencia, recibir mi licencia antes que todos. Contratar Melissa Shield. El dinero. Las investigaciones. Los artículos de apoyo. Las conexiones que hice en estos años. La luna creciente seguía colgada sobre ellos, silenciosa. Tori. No lo hice ni por el dinero ni la fama. Su pecho subió y bajó un poco más fuerte. Tori. Yo quería devolverle su sueño. ¿Sabes? Katsuki no dijo nada. La bicolor siguió, ya sin esconderlo. Tori. Quería encontrar una forma de que pudiera volver a ser héroe. La verdad quedó flotando entre ambos, desnuda, simple, pesada. Tori. Por eso empecé a meter dinero en investigación, en tecnología, en desarrollo de soporte. Por eso sostuve proyectos que nadie entendía del todo. Por eso Melissa y yo llevamos años trabajando en algo. Katsuki seguía mirándola, ahora con una intensidad distinta. Tori. En un traje, inspirado en los dones de One for All, la frase lo dejó inmóvil un instante. Ori.
Aún no está listo. Faltan pruebas. Ajustes. La seguridad del sistema todavía no es estable del todo. La inteligencia artificial de soporte sigue en desarrollo. Pero existe. Ya existe. El viento volvió a pasar, más frío esta vez. Tori. No podía decirle nada a nadie. Ni a él. Ni a ustedes. Porque si fallaba, ND quería darle esperanza para rompérsela otra vez. Katsuki mantuvo la mirada en ella unos segundos más. Luego habló, más bajo que antes. Katsuki. Así que todo este tiempo. Tori asintió apenas. Ori. Sí. Lo único que he hecho es partirme el alma para que Izuku vuelva a tener su sueño. Katsuki. Todo este maldito tiempo estuviste haciendo eso por él. La bicolor soltó una risa pequeña, sin humor. Tori. Suena a que es una locura, ¿no? Katsuki. No. Ella levantó la vista hacia él. Katsuki. ¿Realmente estás enamorada de él? ¿O me equivoco? La respuesta la dejó quieta un segundo. No por el contenido. Sino por la forma en que lo dijo. Sin burlarse. Sin rebajarla, solo como si hubiera aceptado un hecho que siempre había estado ahí. Tori bajó otra vez la mirada hacia sus manos. Tori. Sí. Katsuki no respondió enseguida. Tori. Y ahora estoy aquí. Persiguiendo a Eon. Volviendo antes de tiempo. Viéndolos a todos otra vez sin haber terminado nada. Su voz se volvió un poco más frágil, aunque no se quebró. Tori. Ni siquiera estaba preparada para enterarme de que ya no tenía las brasas. Katsuki apoyó otra vez los antebrazos sobre las piernas y miró hacia el frente. Katsuki. Nadie lo estaba, toda la clase se puso triste. Pero él simplemente dijo que no importaba y que era feliz. Así la bicolor soltó una exhalación larga. Pasó un momento más en silencio y entonces, con mucha más dificultad que antes, hizo la otra pregunta que llevaba rato ardiéndole en la garganta. Sostuvo el cigarrillo entre los dedos, pero ya no fumó. Solo lo dejó consumirse mientras hablaba. Tori. Cuando me fui. Katsuki no se movió. Tori. Lo lastimé mucho. La forma en que lo preguntó dejó claro que no estaba preparada para una mentira amable. Pero tampoco para la verdad completa. Katsuki tardó en responder. Lo suficiente como para que Tori sintiera el peso de ese silencio antes incluso de escuchar la respuesta. Katsuki. Sí. Mucho. No hubo crueldad en la palabra, solo verdad. Tori cerró los ojos un segundo. El aire se le quedó trabado en algún punto del pecho. Ella bajó la cabeza apenas, como si eso ayudara a soportarlo mejor. Tori. Lo imaginé. Katsuki la miró de perfil, viendo cómo esa respuesta le pegaba exactamente donde temía. Katsuki. Pero no recrimino tu decisión. Tori alzó la vista un poco. Katsuki. Le dolió. Muchísimo. Y no entendió él realmente el por qué te fuiste. Nadie entendió una mierda al principio. La bicolor apretó los labios. Katsuki. Pero siguió adelante. Eso no la alivió. No del todo. Pero sí le permitió respirar otra vez. Tori. ¿Me odia? Katsuki negó una sola vez. Katsuki. No. Tori. ¿Estás seguro? Katsuki. Sí. Ella desvió la mirada hacia algún punto de la oscuridad. Tori. Eso no significa que me perdonaría. Katsuki. No. La respuesta fue inmediata otra vez. Tori soltó una exhalación pequeña, amarga. Tori. Gracias por la delicadeza. Katsuki. ¿Sabes que odio las mentiras? Eso le arrancó una risa breve y cansada. Tori. Es verdad. Las odias. Katsuki guardó silencio un momento antes de añadir. Katsuki. Pero estoy seguro de que quiere escucharte. Tori no respondió enseguida, se quedó quieta, procesando esa frase con la misma lentitud con la que había procesado todas las demás. Tori. No sé si sabría qué decirle. Katsuki. Eso ya es problema tuyo. La bicolor giró de golpe hacia él. Tori. Oye. Él ni siquiera se inmutó. Katsuki. ¿Qué? Es verdad. Pese a todo, eso logró sacarle otra sonrisa pequeña. Muy cansada. Muy frágil. Pero real. El silencio volvió a asentarse entre ambos después de aquella última respuesta. No era un silencio vacío, sino uno cargado, espeso, lleno de cosas que todavía seguían flotando entre los dos, aunque ya no se dijeran en voz alta. Tori miró un momento el cigarrillo consumiéndose entre sus dedos antes de llevarlo otra vez a sus labios. Dio una calada lenta, dejando que el humo le llenara el pecho antes de soltarlo hacia el aire frío de la madrugada. Katsuki seguía sentado en el otro extremo del banco, con los antebrazos apoyados sobre las piernas y la vista clavada en algún punto del suelo. El parque seguía casi vacío, la luna creciente seguía suspendida sobre ellos y la ciudad, a lo lejos, parecía existir en otro plano. Todo estaba en calma, salvo las cosas que ambos seguían cargando por dentro. Tori giró apenas el rostro hacia él. Tori. ¿Y qué vas a hacer con Briar?
Katsuki no levantó la cabeza de inmediato. Tori. Porque sabes que está aquí el rubio, soltó una exhalación breve por la nariz, Katsuki. Sí. Lo sé. La bicolor sostuvo la mirada sobre él unos segundos más. Tori. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esta vez Katsuki sí alzó un poco el rostro. No parecía molesto por la pregunta. Más bien parecía alguien que llevaba rato pensando en eso sin llegar a ninguna parte útil. Katsuki. Quiero hablar con ella. Tori arqueó apenas una ceja. Tori. Eso sonó más decente de lo que esperaba Katsuki. No lo arruines. Ella soltó una pequeña risa cansada y dio otra calada a Tori. Bien. ¿Quieres hablar con ella? Oh. Katsuki se pasó una mano por la nuca, visiblemente incómodo con lo que venía. Katsuki. Quiero explicarle bien lo que pasó. Quiero pedirle perdón por haberla lastimado. Quiero arreglarlo. Aunque sea un poco la honestidad seca con la que lo dijo, dejó a Tori mirándolo más tiempo del que pensaba. No por el contenido exactamente, sino porque venía de él. Y porque había soberbia en eso. Solo torpeza y una tensión muy real. Tori. Vaya. Katsuki. No pongas esa cara. Tori. ¿Qué cara? Katsuki. Esa de milagro. Bakugo desarrolló emociones. Tori no pudo evitar sonreír un poco. Tori. No diría tanto. Pero ese. Es raro. Él bufó con fastidio. Katsuki. No me jodas. Y hubo un silencio breve. Luego Katsuki volvió a hablar, esta vez con menos dureza, como si aceptar lo siguiente le costara bastante más que todo lo anterior. Katsuki. El problema es que no sé cómo acercarme. Tori parpadeó una vez. Tori. ¿Perdón? Atsuki apartó la mirada hacia el frente, claramente incómodo por estar diciendo eso en voz alta. Katsuki. ¿Escuchaste bien? La bicolor se quedó viéndolo un segundo más, casi esperando que lo negara o que se enojara por haberlo admitido. Pero no lo hizo. Katsuki. Salí con ella 4 años y aún así no sé qué demonios hacer ahora. Eso sí la dejó quieta. No porque fuera gracioso, aunque una parte pequeña de ella estuvo muy cerca de encontrar la ironía brutal del momento, sino porque sonó demasiado sincero como para burlarse de inmediato. Tori. ¿Me estás pidiendo consejos? Katsuki la miró de reojo con una expresión seca. Katsuki. No te emociones. Fori. Katsuki. Bakugo pidiéndome consejos sentimentales. Esto sí no lo vi venir. Katsuki. Tori. Tori. Está bien, está bien. Aún así, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se quedara prendida en su boca. Katsuki resopló por la nariz, irritado, pero ya demasiado metido en esa conversación como para retroceder ahora. Katsuki. No sé si tengo que ir a buscarla de una vez. Si tengo que dejar que pase un poco el tiempo. Si tengo que hablarle solo si se da la oportunidad o si eso sería otra cagada más. No sé. Tori apagó el cigarrillo a un costado del banco y se acomodó mejor, girando un poco el cuerpo hacia E1. Fori. Bien. Primero, me voy a tomar 5 segundos para disfrutar esto. Katsuki la fulminó con la mirada. Katsuki. Te juro que sí, Tori. No vas a hacer nada. Sigue. Él apretó apenas la mandíbula, pero la dejó pasar. Katsuki. Quiero hacerlo bien. O al menos no hacerlo peor. Pero con ella, no sé, eso le borró un poco la sonrisa a Tori. Porque debajo de toda la torpeza y del orgullo herido, lo que había en él era real. De verdad no sabía qué hacer. Y probablemente esa era la primera vez en mucho tiempo que lo admitía tan claro. La bicolor se quedó unos segundos pensándolo antes de hablar. Tori. No la arrincones. Katsuki frunció apenas el ceño. Katsuki. ¿Qué? Tori. Lo primero que no tienes que hacer es arrinconarla. Ni literal ni emocionalmente. No la obligues a hablar contigo en un momento en el que no puedes salir de ahí. El rubio se quedó en silencio, prestando atención. Ori. Si quieres acercarte, hazlo en un lugar donde ella pueda decidir si se queda o se va. Si habla o no. Si te escucha o no. Katsuki asintió apenas, muy leve. Katsuki. Bien. Tori. Segundo, no empieces queriendo explicarlo todo de golpe. Katsuki. Pero justamente quiero explicarle, Tori. Ya sé. Pero si te acercas con cara de vine a descargar 4 años de culpa. Contexto, la vas a agotar antes de empezar. Él hizo una pequeña mueca, porque sabía que tenía razón aunque no le gustara cómo sonaba. Tori. Primero tienes que dejarle claro que quieres hablar. No forzar la conversación ahí mismo. Solo dejarlo claro. Katsuki la miró de costado. Katsuki. Si me manda a la mierda. Tori. Entonces te aguantas y respetas eso. La respuesta salió rápida. Tori. Puede hacerlo. Tiene derecho. Él apretó un poco la mandíbula, pero no discutió. Tori. Eso no significa que te odie para siempre. Solo significa que todavía duele. Katsuki bajó un poco la vista. Katsuki. Tori siguió. Tori. Tercero, cuando hables con ella, no te pongas a la defensiva.
Eso sí hizo que el rubio la mirara con fastidio directo. Katsuki. No hago eso. Tori lo miró como si acabara de decir una estupidez monumental. Tori. Katsuki. Por favor. Él le apartó la vista con un bufido. Katsuki. Bien. A veces. Tori. Siempre. Katsuki. No siempre, Tori. Siempre que te sientes expuesto. Katsuki no respondió a eso, y ese silencio fue una respuesta bastante buena. Tori. Si ella te dice algo que no te gusta, no lo conviertas en una pelea para protegerte. Solo escúchala. Katsuki. Eso suena horrible. Tori. Sí. Bienvenido a hablar como un adulto. Libra le soltó una exhalación seca por la nariz, algo entre fastidio y resignación. Katsuki. Qué molesta eres, Tori. Y aún así aquí estás tomando notas mentales. Katsuki no lo negó. Tori bajó un poco la voz. Tori. Y otra cosa. Él volvió a mirarla. Tori. No vayas a hablar con ella esperando que todo se arregle en una sola conversación. Katsuki. Ya lo sé, Tori. No, en serio te lo digo porque tú funcionas muy de boy, hago lo que tengo que hacer y listo. Pero esto no es así. El rubio guardó silencio otra vez. Ori. Si ella te escucha, eso ya será bastante. Si además te responde, mejor. Si te da una segunda conversación, considéralo un milagro. Katsuki la observó con una intensidad más callada. Katsuki. La conoces demasiado. Tori soltó una risa breve. Rory. Sí. Y tú también. Solo que cuando se trata de algo que te importa mucho, te vuelves más torpe de lo normal. Él hizo una mueca. Katsuki. Eso sonó ofensivo, Tori. Porque lo era pese a todo, eso casi le sacó una sonrisa. Luego Katsuki volvió a inclinarse un poco hacia adelante. Katsuki. ¿Qué se supone que diga? Tori parpadeó. Tori. ¿Qué? Katsuki. El principio. ¿Qué mierda digo al principio? La pregunta salió tan seria, tan real y tan poco adornada, que la bicolor se quedó quieta un instante antes de responder. Tori. Dile la verdad. Katsuki. Qué útil. Tori. No, hablo en serio, no busques una frase perfecta. Briar va a notar en 2 segundos si preparaste algo demasiado bonito. Katsuki la escuchó sin interrumpir. Tori. Solo dile que quieres hablar con ella. Que sabes que la lastimaste. Que no esperas que te lo haga fácil, pero que quieres explicarle bien las cosas y pedirle perdón como corresponde. El rubio bajó un poco la mirada. Katsuki. Ori. Y dilo mirándola. No con esa costumbre tuya de hablarle al piso cuando algo te importa de verdad. Katsuki giró la cabeza hacia ella con fastidio. Katsuki. ¿Cómo sabes eso? Tori. Porque te conozco hace demasiado tiempo. Eso lo dejó callado un instante. Tori se recostó un poco contra el respaldo y cruzó los brazos sobre el camperón. Tori. También te diría que no intentes parecer más duro de lo hueva eres. Katsuki. No intento eso. Ella levantó apenas una ceja. Tori. Claro. Katsuki. TCH. Tori. Lo que quiero decirle es que no hace falta que actúes como si nada te tocara. Ella no te va a respetar más por eso. Al contrario. Katsuki no dijo nada, pero estaba escuchando de verdad, se notaba en la quietud. Como ya no estaba contestando por reflejo a todo. Rory. Si de verdad te importa arreglarlo, va a tener que notarlo. Él dejó pasar unos segundos antes de hablar. Katsuki. Si me importa. La frase salió baja. Seca. Pero completamente firme. Tori lo miró un segundo y asintió apenas. Tori. Ya me di cuenta. El viento volvió a moverse entre los árboles. El parque seguía casi desierto, la noche seguía quieta y, por un momento, la escena era tan extraña que a Tori casi le parecía un sueño raro. Ella, en pijama, a mitad de la madrugada, en un banco de parque, dándole consejos a Katsuki Bakugo sobre cómo acercarse a su exnovia y, sin embargo, ahí estaban. Katsuki se pasó una mano por el cabello, con un gesto breve de frustración contenida. Katsuki. 4 años. Tori giró apenas el rostro hacia él. Katsuki. 4 malditos años y aún así no sé cómo mierda acercarme sin arruinarlo otra vez. La bicolor dejó escapar una exhalación suave por la nariz. No de burla. Más bien de comprensión, Tori. Porque ahora importa más que antes. Él no respondió, pero la frase le cayó de lleno. Tori. Cuando algo importa de verdad, siempre cuesta más. El rubio se quedó mirando al frente unos segundos más. Katsuki. Odio que tengas razón. Tori. Lo sé. Entonces Tori ladeó apenas la cabeza y lo observó mejor. Tori. Pero si te sirve de algo. El hecho de que estés preocupado por hacerlo bien ya es mejor señal que cualquier cosa que podrías decirme ahora. Katsuki la miró de reojo. Katsuki. ¿Eso se supone que debía hacerme sentir mejor? Tori. No. Solo es verdad. Hubo otro silencio. Más tranquilo esta vez. Katsuki.
Si ella no quiere hablar conmigo, no voy a forzarlo. Tori asintió una vez. Tori. Bien, Katsuki. Pero si me da la oportunidad, no voy a desperdiciarla. La bicolor lo sostuvo con la mirada unos segundos, y esta vez sí sonrió un poco. Tori. Eso sonó bien. Él apartó la vista con un bufido. Katsuki. Cállate. Tori lo observó de reojo unos segundos, todavía con esa extraña mezcla de cansancio, nostalgia y una ligereza inesperada instalada en el pecho. Luego dejó escapar una risa suave, pequeña, más cansada que realmente divertida, y negó apenas con la cabeza. Tori. ¡Qué desastre! Katsuki giró un poco el rostro hacia ella. Katsuki. ¿Qué? La bicolor sostuvo la vista al frente, con una sonrisa tenue todavía prendida en la boca. Tori. Que, a pesar de ser tan distintos, al final lo único que tenemos en común ahora es que ambos la cagamos con nuestra pareja. Hubo un segundo de silencio después de esa frase. Uno breve. Pero lo bastante claro como para que el peso de lo que acababa de decir se asentara entre los dos. Katsuki la miró de lado con una expresión entre fastidio y aceptación seca, como si odiara lo acertado del comentario. Katsuki. TCH. Tori dejó escapar otra pequeña risa por la nariz. Tori. ¿Ves? Ni siquiera puedes negarlo. Katsuki. No me hace feliz darte la razón. Tori. A mí tampoco me hace feliz tener la razón. Esta vez la sinceridad de la respuesta le borró un poco la sonrisa. No del todo, pero sí lo suficiente como para que el comentario dejara de sentirse solo como una broma amarga y se pareciera más a una verdad incómoda. Katsuki bajó un poco la mirada. Katsuki. ¿Qué mierda? Tori soltó una exhalación larga y apoyó la cabeza un segundo contra el respaldo de banco. Tori. Sí. ¿Qué mierda? Por un instante, los dos se quedaron en silencio otra vez, compartiendo esa rara y amarga coincidencia. No era consuelo exactamente. Tampoco alivio. Pero sí una comprensión muda de algo que, en otras circunstancias, ninguno de los dos habría querido admitir tan fácil. Luego Katsuki habló con esa sequedad tan suya, aunque ya sin la misma dureza de antes. Katsuki. No pensé que esta noche iba a terminar así. Tori soltó una pequeña risa. Tori. Yo tampoco pensé que iba a terminar fumando en un parque y dándole consejos amorosos a Katsuki Bakugo. El rubio ceniza hizo una mueca. Katsuki. No eran consejos amorosos. Tori. Claro. Eran lineamientos tácticos emocionales. Eso sí estuvo peligrosamente cerca de arrancarle una sonrisa a él, aunque se resistía hasta el final. Katsuki. Sigues siendo insoportable. Tori. Y tú sigues necesitando ayuda. Eibuzó, pero no respondió. El silencio volvió a instalarse entre ambos, aunque esta vez ya no era incómodo. El parque seguía casi vacío, la luna creciente seguía colgada sobre ellos y el aire fresco de la medianoche parecía haberse llevado una parte de la tensión que cargaban al principio. No toda, claro. Ni cerca. Pero sí la suficiente como para que la noche se sintiera un poco menos pesada. Entonces Tori bostezó. No uno pequeño o disimulado. Fue un bostezo real, de esos que le nacen al cuerpo cuando por fin empieza a rendirse después de aguantar demasiado tiempo despierto. La bicolor llevó una mano a la boca casi por reflejo, todavía recostada contra el respaldo del banco, y luego dejó escapar una exhalación cansada. Katsuki la miró de reojo. Katsuki. Al fin. Pensé que ibas a seguir dando vueltas en tu cabeza hasta amanecer. Tori frunció apenas el ceño, todavía medio vencida por el sueño. Tori. Cállate. No quiero escuchar tus quejas, maldito Hiroshima, pero en el fondo ambos entendieron lo mismo. El sueño por fin estaba llegando, y eso significaba que ya era hora de volver al departamento de Amber. La madrugada había avanzado demasiado, y aunque Tori seguía cargando con un desastre emocional considerable encima, al menos ahora el cuerpo empezaba a exigirle descanso con más fuerza que sus pensamientos. La bicolor se incorporó espacio del banco, acomodándose otra vez el enorme camperón sobre la ropa de dormir. Tomó la bolsa con las cosas que había comprado y se pasó una mano por el cabello, soltando una exhalación breve mientras estiraba un poco los hombros. Katsuki también se puso de pie. Durante un segundo quedaron otra vez frente a frente, aunque ahora el ambiente entre ellos ya no tenía aquella dureza inicial del reencuentro. Seguía siendo extraño, seguía siendo raro ver al otro allí, después de tanto tiempo y de tantas cosas sin resolver. Pero al menos ya no se sentía imposible. Tori. Bueno. Katsuki. Sí, ninguno parecía especialmente bueno para cerrar una conversación así, lo cual no sorprendía demasiado. Tori sostuvo la bolsa con una mano y metió la otra en el bolsillo del camperón. Tori, supongo que nos veremos en otra ocasión. Katsuki, obviamente. La respuesta salió tan natural que la bicolor no pudo evitar una pequeña sonrisa cansada.
Entonces, justo antes de que ella pudiera girarse para irse, Katsuki habló otra vez. Katsuki. Oye. Tori levantó apenas la vista hacia él. Katsuki. Dame tu número. La bicolor arqueó una ceja. Tori. Vaya. Qué directo. Katsuki hizo una mueca de fastidio inmediato. Katsuki. No empieces. Eso le arrancó una risa breve. Aún así, sacó el teléfono del bolsillo del camperón y se lo tendió sin hacerlo más difícil de lo necesario. Katsuki tomó el aparato, cargó su número con movimientos rápidos y secos, luego se lo devolvió. Katsuki. Para mantenernos en contacto. Tori. Claro. No vaya a ser que necesites más lineamientos tácticos emocionales. El rubio ceniza la fulminó con la mirada. Katsuki. Te juro que si sigues con eso, te voy a hacer desaparecer. Tori soltó otra pequeña risa y guardó el teléfono. Tori. Está bien, está bien. El viento volvió a moverse entre los árboles y empujó un poco la quietud de la escena. Katsuki se quedó mirándola un instante más, como si estuviera evaluando si decir lo siguiente o no. Al final, lo hizo igual. Katsuki. Y otra cosa. La bicolor alzó apenas la cabeza. Katsuki. No esperes mucho para hablar con Deku. La frase cayó con una suavidad seca, muy propia de él. No fue una orden. Tampoco un reproche. Pero sí algo lo bastante serio como para que Tori perdiera enseguida la pequeña ligereza que había logrado sostener en ese final. Katsuki mantuvo la vista sobre ella. Katsuki. No hablé con él hoy. Pero seguro ya sabe que estás aquí. El pecho de la bicolor se tensó apenas. No respondió de inmediato, solo sostuvo la mirada del rubio unos segundos más, dejando que esas palabras terminaran de acomodarse en algún lugar incómodo dentro de ella. Porque claro que tenía sentido. Con el revuelo del aeropuerto, las redes, los medios, era casi imposible que Izuku no se hubiera enterado ya. Tori bajó un poco la mirada y dejó escapar una exhalación lenta. Tori. Supongo que sí. Katsuki no añadió nada más. Tampoco hacía falta. Ya había dicho suficiente después de eso, simplemente metió las manos en los bolsillos y dio un paso hacia atrás. Katsuki. Descansa. La bicolor lo miró con una pequeña sonrisa, tenue y cansada. Tori. Tú también. Katsuki no respondió con palabras esta vez. Solo hizo una mínima inclinación de cabeza, casi imperceptible, y luego se dio media vuelta para tomar otro camino dentro del parque. Tori lo observó alejarse durante unos segundos, viendo cómo su figura se perdía poco a poco bajo la luz tenue de los faroles, arrastrando consigo parte de la tensión y parte de la extraña calma que aquella conversación había dejado. Solo cuando ya estuvo lo bastante lejos, la bicolor se giró también y comenzó a caminar de regreso hacia el departamento de su tía. La bolsa colgaba de su mano, el sueño seguía pesándole en el cuerpo y la madrugada japonesa se abría silenciosa frente a ella. Y mientras avanzaba sola por esas calles conocidas, con el aire fresco golpeándole suavemente el rostro, Tori no pudo evitar pensar que aquella noche había vuelto a poner demasiadas cosas en movimiento. Demasiadas. Pero por ahora, al menos, solo quería llegar, acostarse y dejar que el cansancio terminara de apagar todo lo demás, aunque fuera por unas pocas horas.